Hay una especie de rutina que se forja en nosotros que nos molesta, que la verdad a veces a la iglesia no nos llama la atención. Y hay fastidio en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y todas esas cosas son molestias, ¿verdad?, que sentimos nosotros, pero son desagradables ante la presencia de Dios. Y en lugar del Señor de hacerte mal y bien el camino, te lo va a empeorar. Te fijas allí que en el avance del camino, en el fastidio que ellos dijeron que tenían, el Señor les manda serpientes ardientes, dice aquí la Biblia. O sea, serpientes que mordían, y al morder era mordida mortal, moría la gente, dice que murió mucha gente, simplemente por haberse puesto a vociferar, a renegar, ¿verdad?, de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Porque Dios les iba a dar una victoria sobre ese pueblo, pero no se las iba a dar así nada más, hermano, a pedir de boca. O sea, que tenían que pasar un poco de sacrificio para llegar a la victoria. Y al pueblo no le pareció eso. Amén. ¿Tú te has fijado que a veces Dios hace promesas con nosotros en lo que le pedimos y Dios dice, sí, yo te las voy a dar? Pero antes de dártelas, ¿qué pasa? ¿O qué nos pasa, hermanos? Antes que dárnoslas, viene la prueba, viene ahora sí que viene el test que nos va a dar, antes de darte lo que te prometió. No te la va a dar así nada más porque dijiste, sí, el Señor me prometió que me va a dar esto. Ya viene el regalo que Dios me dio, porque Dios me dijo que iba a dar esto. Pero antes de que ese regalo que Dios te prometió, te va a meter en una poca de lucha, o a la mejor rigurosa prueba, antes de darte lo que te prometió. Y si pasas esa prueba, recibe lo que te prometió. Si no la pasas, no vas a recibir nada. Va a ser todo lo contrario, te va a mandar y te vas a enojar, te vas a molestar. Dios, tú me prometiste, y empiezas ¿a qué? A vociferar, a hablar, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjate, haz nomás comparación cómo trabaja Dios. Ahora, el conocimiento de Dios tiene el propósito de hacernos sabios para entender el plan de Dios hacia nosotros, para entender cómo trabaja Dios, para que no reneguemos en el momento de la batalla, de la guerra que vamos llevando cada día. Porque es una guerra, hermano, que cada día tenemos que confrontar. Cada día peleamos con nosotros mismos, cada día peleamos con los que nos rodean, cada día peleamos, pero hay que ver si estamos peleando genuinamente, tal y como Dios quiere, o estamos peleando en contra de Dios. Hay que pelear a favor de Dios, ¿verdad?, conforme al conocimiento que tenemos de parte del Señor. Gloria sea al Señor. Entonces es algo importantísimo. Y yo veía esto, ¿verdad? Y fíjate, el versículo sigue hablando. Ayer al 9 le dije que íbamos hasta leernos a leer. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Gloria a Dios. O sea que Dios les dio la salida. Al fin de cuentas les manda el ataque, ¿verdad? O les manda la consecuencia de su desobediencia, pero al fin de cuentas les da la salida, ¿verdad? Porque Dios es así. Dios le dio la salida al pueblo, dice, hazte una serpiente de bronce, ponla en la bandera arriba, y cualquiera que levantare la mirada, pues no será, en otras palabras, muerto. Y a veces, ¿verdad?, ¿qué es lo que nos dice el Señor a nosotros en nuestro tiempo? Cuando estés en una guerra, en una batalla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Levantar tu mirada ¿a quién? Al Señor. Levantar tu mirada al Señor, y el Señor te va a dar la respuesta a tu situación. ¿Para qué levantar? ¿En qué manera vamos a levantar la mirada? Tú sabes que cuando andamos molestos o tristes o desanimados, no levantamos la cabeza, ¿verdad? ¿Tú te has fijado en eso, verdad? Digo, levantar la cabeza no solamente levantar la cabeza, sino levantar tu espíritu, tu alma. Señor, ayúdame, ¿verdad? Señor, levanta mi ánimo, levanta mi tristeza. Señor, perdóname porque he estado haciendo mal. Es levantar la cabeza, humillarse a Dios y decir, Señor, aquí estoy, y yo sé que sin ti yo no soy nadie, ni puedo hacer nada bueno. Entonces, levantar hacia Dios, eso es lo que le hizo el Señor al pueblo. ¿Qué le puso allí? Mira, solamente todo lo que tiene que hacer es levantar y mirar, pedirme, y yo los sano, no los dejo que se mueran. Pero hubo quienes, ¿verdad?, no levantaban la cabeza, mejor preferían, ¿verdad?, seguir con el piquete de víbora hasta que morían. Pero aquellos que levantaban la cabeza y así, Señor, perdóname, yo sé que hicimos mal, renegamos, y Dios no les quitaba la vida. Era algo maravilloso lo que Dios hacía en este tiempo, como lo hace creo que hasta el día de hoy. Gloria sea al Señor. Veíamos, ¿verdad, hermanos? Aleluya, la semana pasada con respecto a esto, y donde nos quedamos, creo que nos quedamos en el libro de Filipenses, ¿se recuerda? Por allí nos quedamos la semana pasada.
quisiera que fuésemos allá, ¿verdad? Yo no me iba a enseñar esta porción que estábamos leyendo porque vine al caso, ¿verdad? Vine al caso de lo que estamos tratando. Gloria a Dios. Cómo nosotros podemos ser un poco más inteligentes y más sabios para sufrir menos. Gloria a Dios, porque a veces el sentirnos abatidos, ¿verdad? Con respecto a la vida que vivimos como cristianos, ¿verdad? Pues es duro y triste a la vez. Sentirnos victoriosos en la palabra de Dios creo que es algo maravilloso. Capítulo 3, hermano, leíamos la semana pasada. Y así yo menciono respecto de esto. Nosotros no tenemos mucho de qué gloriarnos, a lo mejor, como lo que vamos a leer. En sí, venimos de abajo completamente. Es un gran privilegio estar a donde estamos hoy. Pero este apóstol sí tenía mucho de qué decir, ¿verdad? Mencionamos un poquito quién fue el apóstol Pablo antes de entregarse al Señor. Según él, en su entendimiento, hacía la voluntad de Cristo en su tiempo, porque obedecía a los ancianos que eran los dirigentes de la nación de Israel en ese entonces, como quien dice, los magistrados y todos aquellos que movían a los reglamentos al pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo tenía, como él dice, yo tengo mucho de qué gloriarme, pues trato de no hacerlo así. Por eso ya en el versículo 4, ¿verdad? Del capítulo 3 de Filipenses dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Gloria a Dios. Vemos que tenía cualidades, ¿verdad? Según él, muy altas. Si usted se recuerda, ¿verdad? En el tiempo antiguo el pueblo de Dios tenía que llevar por reglamentos de Israel, tenía que ser circuncidado conforme a la ley al 8º día. Tenía que conocer claro, todo lo que era conforme a ley, conforme a reglamentos. Nacer del pueblo de Dios, era genuino, ¿verdad? Porque era judío. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice el versículo 7? Pero las cosas que para mí eran ganancia, él ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por estiércol para ganar a Cristo. O sea, se deshizo de todas sus cualidades o qué dice, títulos o capacidades, y lo que él era se deshizo por el eminente conocimiento de Cristo. O sea, para poder tomar lo que ahora Cristo quería que hiciese, ¿verdad? Pero ¿cómo estuvo esto? Bueno, veríamos, ¿verdad? Cuando él iba rumbo a donde, a Damasco, ¿verdad? Según ya llevaba letras, o sea, cartas, como decir, ya llevo cartas de autorización para un cateo, llegar y sacar a esos herejes y matarlos, por autoridad civil, claro, no por autoridad de Dios, porque según él hacía lo bien, según él estaba haciendo lo correcto ante Dios, porque él así había fundado su corazón, solamente en una ideología humana, no en una idea cristiana, nada de eso. Pero según él adoraba a Dios, él según servía a Dios en el conocimiento que él tenía en ese entonces. Para ese entonces, cuando rumbo a Damasco le cae la luz del Señor y lo ciega. Y dice: Saulo, ¿verdad? La voz le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cae, ¿verdad? Dice Saulo en ese momento cae ciego y no miraba nada, simplemente escuchó la voz. Allí recibe órdenes de él, dijo: vete a tal parte y allí te enseñaré lo que tienes que hacer. Después de eso es cuando Pablo empieza a hablar lo que ahora está hablando aquí en Filipenses. Después de su conversión, porque antes de eso él no iba a hablar de esa forma. Gloria a Dios. Y
vemos allí una forma de cómo Dios quiere formarnos a nosotros. ¿Qué hizo el Señor con Pablo? Lo bajó del punto 10 o 11 en el que andaba y lo puso en 0 para volverlo a comenzar. Lo destruyó completamente y lo vuelve a comenzar de 0. Ahora lo comienza a dirigir. Por eso dice, todo lo que era para mí ganancia, ahora es basura o estiércol, como dice la Biblia. Al suelo, completamente todo. Gloria a Dios. ¿Y por qué deja todo atrás? Porque se le había enseñado que así tenía que ser la transformación. Y dijo, simplemente por el eminente conocimiento de Cristo. Gloria a Dios. Y nosotros a veces traemos a lo mejor cosas que pensamos que nos sirven para servir a Dios. Y hay veces, creo que Dios demanda o quiere que nosotros nos hagamos de las tales cosas para poder Dios hacer una completa transformación en nosotros. Y ser la persona verdaderamente que Dios quiere de nosotros. Una persona elegida para guerrear contra Satanás. Vuelvo a repetir lo que le dije al principio. La batalla, la guerra que nosotros tenemos es contra huestes de Satanás que se pasean en los aires. Ellas no se vencen con nuestras ideas o con nuestras preparaciones de este mundo. Se vencen solamente con la palabra de Cristo. Pero ¿cómo la vamos a nosotros a entender? A través de la sabiduría de Dios. Gloria sea al poderoso. Entonces, si vemos a un Pablo, ¿verdad? Completamente que lanza todo abajo, lo deja atrás. Dice el versículo 9, y ser hallado en él no teniendo, dice, fíjate, y ser hallado en él no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora no era por lo que sabías, ahora no era por tu preparación, ahora era por la fe que Dios estaba imputando en Pablo. Gloria sea al poderoso. A fin de conocer la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Y dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. O sea, él se sentía que en el camino de la vida no podemos, ¿verdad?, cantar, ya la tengo hecha, o ya estuvo, yo ya estoy en el reino de Dios, por decir así, o sea, en la gloria. Simplemente decir, por fe estoy allá y voy a llegar, y eso nos va a ayudar a esforzarnos, ¿verdad? Porque la guerra a veces es dura, a lo mejor aquí me quedo, a lo mejor ya me salgo, a lo mejor me quedo postrado, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero en la fe, ¿verdad?, va la esperanza de que sí voy a llegar, ¿verdad? Porque la fe se mueve de esa manera. No viendo al momento lo que esperamos, pero sí confiamos que vamos a llegar a tener esa victoria a través de los días futuros, claro, siempre y cuando sigamos adelante en la lucha. Gloria a Cristo. Entonces dice, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. O sea, en una forma tan simple hablaba este hombre, tan simple, siendo un hombre tan riguroso, a lo mejor hasta brusco en la expresión. Ahora está hablando en una manera tan fina que voy a ver si alcanzo. Porque una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Fíjate, dejar lo que queda atrás es muy importante. A veces decimos, ¿cuántas cosas hemos hecho malas nosotros en la vida cristiana? Yo creo que sí hemos hecho cosas malas, pero no vamos a vivir de esas cosas malas que hicimos. Vamos a tratar de vivir el presente, qué tanto estamos haciendo ahorita de bien con Dios y para nuestros semejantes. Yo creo que es donde nos tenemos que enfocar, porque lo que hicimos ayer o el año pasado, hermano, eso ya está en el libro de la historia de Dios, ya está ya anotado. No podemos sacar los archivos porque no se nos es permitido para marcar ahí las malas y poner buenos, ¿verdad que no se puede? Si Dios nos permitiera a nosotros, como aquí en este mundo, según los reglamentos del mundo, ¿verdad? A lo mejor vamos y sacamos, ahorramos archivos y metemos los correctos y sacamos las negativas y las tiramos y ponemos los correctos, nos echamos puros puntos buenos. A lo mejor aquí sí podríamos, pero ante la presencia no se puede. Lo que hicimos ayer o el año pasado, en los archivos del Señor, ahí están, bien o mal, ahí están, para el día del juicio. Y no los podemos ni enderezar ni chocar más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, como dice el apóstol Pablo, extendiéndome hacia adelante, porque lo pasado ya no puede hacer nada, ni bien ni malo, y allí quedó.